¿Qué tipo de deporte puede practicar una persona con varices? Al final del programa le vamos a contestar ello. Pero vamos con uno de los temas principales de la tarde de hoy. Vamos a hablar de cálculos durante casi toda la tarde. Pero vamos a empezar con los cálculos renales. Bueno, si quiere usted, piedras en el riñón. Y para eso nada mejor que traer un nefrólogo de Luca, don Emilio Sánchez. Emilio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado al programa. Cómo no. Emilio, vamos a ver, lo primero, vamos a definir qué son los cálculos renales, las piedras en el riñón. ¿Qué son realmente? Las piedras son formaciones sólidas que son capaces de erosionar las vías urinarias y condicionar dolor. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué se pueden formar, ¿no? Sí, claro, la etiología, ¿cuáles son las causas? Debemos tener una idea clara, y es que la orina, que es el producto que origina los riñones, es una disolución donde el riñón es capaz de eliminar agua y productos de desecho. Vale. Y entre estos productos puede haber sustancias que pueden precipitar en una situación de sobresaturación. ¿Precipitar significa? Que se pueden ir si lo tuviésemos, por ejemplo, en un tubo de ensayo, se podrían ir al fondo, porque su concentración está aumentada. Además, hay otras sustancias que lo que hacen es inhibir la posibilidad de precipitación, y en algunos pacientes estas sustancias que inhiben la precipitación pueden estar disminuidas. La combinación de estas dos situaciones, donde haya un aumento de las sustancias capaces de precipitar y una disminución de aquellas sustancias que inhiben la precipitación, es lo que puede condicionar la aparición de pequeños cálculos que, si no hacemos nada, pueden ir aumentando de tamaño y pueden condicionar erosiones de la vía urinaria o pueden llegar incluso a obstruirla. Claro, porque de alguna manera tienen que salir, ¿no? Al final. Por lo tanto, por ahí vamos un poco. ¿Cuál es la sintomatología de esas piedras en el riñón? La sintomatología puede ser variable en función del tipo de cálculo. No debemos olvidar que los cálculos de calcio, de oxalato cálcico, que es la causa más frecuente, pero también de ácido úrico, de piruvita, hay distintas sustancias, y la capacidad de formar cálculos y los sitios donde los forman condiciona la clínica. Por eso la clínica puede ser desde casi asintomático, como puede ser la pérdida de pequeñas cantidades de sangre por la orina, una circunstancia que llamamos hematuria, que puede ser microscópica si el paciente no es capaz de detectarla, pero sí si lo vemos con un microscopio, o macrohematuria si realmente vemos que estamos orinando sangre. Puede partir de ahí, o puede acabar teniendo el paciente un cólico nefrítico, que es la situación que más conoce la gente, que es una situación de dolor agudo, intenso. Generalmente se origina en la zona lumbar, pero este dolor puede irradiar hacia la zona de la ingle, incluso a zonas del abdomen anterior. Irradiar significa que ese dolor que se produce en el riñón, de repente lo sentimos en otro sitio. En otra parte, que puede incluso condicionar equivocaciones a la hora de definir este dolor, ¿no? Por ahí van los tiros. ¿Cómo se llegan a vosotros los enfermos con piedras en el riñón? ¿Por el médico de cabecera o van por urgencias? ¿Qué suele pasar? En función de la clínica, como decía previamente, es lo que va a condicionar la manera de acudir. Hay médicos de cabecera que detectan la presencia de microhematuria, que hablaba antes, en un paciente. Su médico de cabecera lo que va a hacer es enviar a este paciente a la consulta de nefrología para valoración y estudio de la microhematuria. Y esta microhematuria puede ser a consecuencia de pequeños cálculos o lo que la gente llama arenillas en la vía urinaria. Sin embargo, en el caso de un cólico nefrítico, el paciente sin duda no le da tiempo a acudir a su médico de atención primaria, sino que acude a los servicios de urgencia para tratar un dolor que a veces resulta insoportable. Hablando de ese dolor, lo primero que se hace cuando una persona va con un dolor fuerte en la zona lumbar o irradiado hacia otros sitios, ¿qué soléis hacer? Lo primero de todo es poner algún analgésico para que el paciente pueda un poco llevar esta situación de la mejor manera, ¿no? Lo siguiente es ver cuál es el diagnóstico de este dolor, porque el paciente refiere el dolor en la zona lumbar o puede estar, como decía antes, irradiado. Pero es esto, puede ser una apendicitis también, puede ser otras cosas, ¿no? En función de la clínica acompañante podemos tener más claro o no de qué se trata. Debemos hacer un estudio de la orina, ver si en esa orina aparece sangre, si aparece infección de orina, porque a veces también la clínica es muy semejante. Respecto a las pruebas de imagen, no debemos de olvidar que algunos cálculos, los que son de calcio, se pueden ver en la radiología simple. Entonces, una radiografía de abdomen nos puede dar una imagen de un cálculo en la vía urinaria. La prueba más útil para el diagnóstico de cólico nefrítico, sin duda, es la ecografía abdominal. En la ecografía casi todos los cálculos, salvo los que son de ácido úrico, son capaces de verse. El contenido cálcico con la sombra detrás de él es capaz de, con una prueba sencilla, fácil y barata, de llegar casi al diagnóstico. Finalmente, en algunas situaciones es necesaria la utilización de un taque helicoidal para llegar al diagnóstico final. Estás hablando de ácido úrico, de calcio, la prevención es importante, pero vayamos al tratamiento, porque a lo mejor es importante saber a la gente, hay nuevos tratamientos, nuevas máquinas, por así decir, que pueden disolver esos cálculos. Pero ¿se resuelve del todo esa
esa lesión, esa enfermedad, o puede volver a repetirse? Sin duda puede volver a repetirse, porque muchos de los pacientes que sufren de cólicos nefríticos lo que tienen son alteraciones a nivel de los túbulos renales que son capaces de eliminar un exceso de calcio, un exceso de ácido úrico. Puede haber infecciones, gérmenes que están sobreinfectando la vía urinaria y que pueden condicionar un aumento de la incidencia de cálculos. Entonces es importante una combinación de prevención y de tratamiento. ¿Y la efectividad del tratamiento de la prevención suele ser alto, suele ser grande? En pacientes cumplidores suele ser... muy importante eso. Claro. Esto es importante porque además es una situación que es para toda la vida. Vale. No sirve hacer un mecanismo de prevención durante 3 meses. Esto es para siempre, ¿no? Esto es importante lo que dice el doctor Emilio Sánchez, y hay que insistir en ello. La gente que padece de manera frecuente cálculos renales tiene que seguir a pies juntillas las indicaciones de su nefrólogo, si no, no sirve de nada. Mira, tenemos varios espectadores que nos hacen preguntas. Tenemos Fernando Pertierra de Vega de Anzo. ¿Las piedras en el riñón son hereditarias? Importantes. Es importante y tengo que decir que en muchos casos sí que son hereditarios. Vale. Hay problemas, como decía, en la zona de los túbulos renales donde por distintos mecanismos que no me voy a parar ahora a definir, el paciente elimina más calcio, elimina más oxalato, más fosfato que lo que debiera. Y estos mecanismos suelen ser hereditarios. Hay otras veces que lo que se produce es un problema de que la dieta que ingiere el paciente no es la adecuada. En este caso, quizá no tenga tanto, ¿no? Hay una predisposición, digamos, a tener los cólicos y sobre eso la condición actual, lo que hace el paciente en un momento dado es lo que puede precipitar o no esta situación. Enlazando esto con lo que hablábamos antes, ¿la gente es cumplidora? ¿En inmensa mayoría sí o no? Yo voy a ¿O decir, la gente se olvida? Desgraciadamente los pacientes que yo trato son enfermos crónicos. Vale. Es una situación que es de por vida y mantener siempre el mismo nivel de cumplimiento durante décadas es muy complicado, ¿no? Yo lo que intento llegar es a negociaciones con los pacientes para darles pequeños premios, decirles, bueno, pues un día llega una boda, llega Nochebuena, ese día, mire, haga lo que quiera, pero el resto del año, los días normales y corrientes del año, intente hacerlo como tiene que hacerlo. Mira, Carlos Molinos, del Banco. Importante esta pregunta. ¿Es cierto que el dolor de un cólico renal es el peor que existe? Un dentista te diría que no. Y la gente que padece dolor de muelas diría, no, lo peor es un dolor de muelas. Claro. ¿Tú qué crees? El tema del dolor es una cosa absolutamente individual, el umbral que tenemos cada uno. Yo tengo un amigo que padeció un cólico nefrítico y sí que dijo que creía que se moría con ese dolor. Vi a algún paciente tirado, pacientes jóvenes que generalmente tienen peor umbral del dolor, tirado por el suelo con el dolor y con necesidad de mórficos para el tratamiento, ¿no? Es un dolor intenso, agudo, pero bueno, que sea el peor no lo tengo tan claro. Pues Emilio Sánchez, nefrólogo de Luca, ha sido un placer tenerte aquí hablándonos de las cálculos renales, piedras de riñón, y espero volver a tenerte aquí para hablar de nuestras incidencias, todas las enfermedades relacionadas con el riñón. Muchísimas gracias y nada, muy esclarecedor, e insisto, hay que seguir las indicaciones de su nefrólogo, de su médico en general, pero el nefrólogo más todavía. Muchísimas gracias, Pues Emilio. muchas gracias, hasta otro día. Hasta otra.